1.7 billones de dólares a la economía mundial. Toda vez que existen riesgos. Más del 90% son MIPYMES, que generan 80%. Dame 20 minutos de tu tiempo y yo a cambio te daré información sobre los temas más relevantes en materia de comercio exterior, fiscal y aduanas con un toque humano. Y hagamos un trueque, un podcast de TLC Magazine México. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un programa más de Hagamos un trueque, de un evento de TLC Magazine México. El día de hoy tenemos un invitado sin precedentes. Es un referente en Derecho Aduanero y Comercio Exterior. Le quiero dar la bienvenida al doctor Máximo Carvajal Contreras. Es un honor tenerlo aquí. ¿Cómo está, doctor? A ver, ahorita a lo mejor temas de audio. No lo escuchamos. Doctor. A ver, ¿ahí me escuchan? Ahí lo escuchamos muy bien. Bienvenido, doctor. ¿Cómo está? Es un honor tenerlo con nosotros. Y gracias por la flor. Voy a Tijuana por la maceta. Y por un vinito. Bienvenido. Muchas gracias. Igualmente. Me encantaría, y para mí quiero leer con detenimiento su semblanza. Para nosotros, en verdad, es un deleite poder leer su semblanza, así que quiero que me den la oportunidad de leerla. El doctor Máximo Carvajal Contreras es chapaneco de nacimiento. Es licenciado en Derecho, especialista en Finanzas Públicas, maestría en Derecho, doctorado en Derecho, 2 medallas Gavino Barreda por ser el más alto promedio de su generación, 3 magna cum laude por sus estudios, tesis y exámenes profesionales, todo lo anterior ante la Facultad de Derecho de la UNAM. Fundador en 1971 de la Cátedra de Derecho Aduanero en su facultad, la cual sigue impartiendo después de 49 años. A los 50 nos tiene que invitar para una fiesta. Por supuesto. Así como en el posgrado de la materia de legislación de comercio exterior, legislación aduanera y derecho comunitario. Cuenta con 5 doctorados, 3 universidades, 4 universidades extranjeras y lo han designado profesor honorario. Siendo director en su facultad, creó el Seminario de Comercio Exterior y la Cátedra de Derecho de Comercio Exterior y Derecho de las Integraciones Aduaneras. Ha sido secretario de la Aduana de Nuevo Laredo, Tamaulipas, administrador de la Aduana Interior de la Ciudad de México, director jurídico de la Dirección General de Aduanas y agente aduanal. Es autor del primer libro de Derecho Aduanero de la República Mexicana. Lleva 18 ediciones de la Editorial Porrúa, autor del libro Tratados y Convenios Aduaneros y de Comercio Exterior, de Editorial Porrúa, de la Editorial Argentina Abeledo Perrot, el libro colectivo Derecho Aduanero Tomo 3, El Derecho Aduanero en México, Derecho Aduanero de la Editorial Tirant Leblanche y dirigido por Germán Pardo. Ha participado en 284 congresos, ha dictado 296 conferencias en América, Europa y Asia. Se le ha reconocido con más de 500 distinciones y 78 medallas. Es miembro de número de la Academia Internacional de Derecho y de la Asociación Internacional Fiscal. Creo que me puedo seguir toda la tarde leyendo su semblanza. Sin embargo, para mí es un honor tenerlo aquí y tener una plática, un trueque de conocimientos con la importancia de los tratados internacionales en comercio exterior y aduanas. Doctor Carvajal, bienvenido. Muchísimas gracias. Es un grandísimo honor estar con Octavio de la Torre, mi querido amigo, y con todo el grupo de TLC, Daniela, por ahí creo que estará Ricardo, Talia Cruz, y veo pues a muchas caras amigas, caras que hace algunos ayeres no veía, algunos, y otros que sí. Entonces, es para mí de veras un gran privilegio. Y déjenme decirles, sin que esto sea una reciprocidad por todas esas flores que me han estado echando, ustedes han logrado lo que nadie en México: tener un gran despacho, asesorar espléndidamente, tener el elemento humano, que es lo principal y fundamental, muy calificado y muy capacitado,
y además hacer estas sesiones de conferencias. Yo quiero confesarles que los 2 meses que llevamos encerrados, pues todas las de TLC las he visto y he aprendido muchísimo de todos los expositores. Un abrazo y una felicitación a todos ellos, a todos los que han participado y desde luego a ustedes, Octavio, Daniela, que son el motor fundamental de esa empresa, de esa asociación, que además no es solamente una empresa lucrativa, sino es una empresa de servicio y con emoción social. Muchas, muchas gracias. Bien, vamos a iniciar con un breve panorama legislativo, muy sencillo, simplemente para situarnos en la importancia que tiene en México los tratados internacionales suscritos por nuestro país. Quiero aclarar que solamente me voy a dedicar a los tratados o convenios o acuerdos, como se le llame, que en materia aduanera y de comercio exterior ha suscrito y son ley en nuestro país. No puedo todos. Decía el maestro Burgoa y decía con un gran sentido, el tirano tiempo siempre nos va a estar fustigando. Entonces, le pedí incluso permiso a Octavio por tardarme un poquito más, a ver qué tanto puedo aventajar. Déjenme hacer una premisa fundamental primaria. El tema de esta charla es un tema que yo considero muy importante para el desarrollo de las 2 materias que han sido el objeto de atención de mi vida, la materia de comercio exterior y la materia aduanera. Es muy importante y yo quiero que entre las personas doctas que me están escuchando se fije un gusanito por conocer, yo sé que los conocen muchísimo, pero por adentrarse más en estos tratados internacionales y que los utilicen en su vida profesional, en su vida práctica, porque realmente son de una gran utilidad y de un gran validez como defensa jurídica. Retomo entonces estos principios jurídicos que tenemos en 3 artículos fundamentales de nuestra Constitución. En el artículo 133, en el artículo 89, fracción 10ª, y en el artículo 76, fracción 1ª. El 133, que es el que nos establece que la Constitución, esta Constitución, las leyes que de ella emanan y los tratados internacionales son la ley suprema de nuestro país y todas las demás legislaciones, las de los estados, los jueces, todos tendrán que apegarse a estas disposiciones. Después hay una jurisprudencia muy importante de 1994. Esta es una tesis jurisprudencial que el 11 de mayo de 1999 se estableció por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y esta establece que todos los tratados internacionales que haya suscrito México con la aprobación del Senado son la ley suprema de nuestro país y están por abajo de la Constitución, pero por arriba de las leyes nacionales. A esta tesis jurisprudencial, que está en la 46 del 3 de mayo de razón, le siguieron otras tesis, como la 7ª, la 8ª y la 9ª, con un número de registro 172667, que está visible en el Semanario Judicial de la Federación, de la Gaceta número 25 romano del año 2007.
Como dije hace un momento, cuando estaba mencionando esta tesis jurisprudencial y otras tesis que le dan un reforzamiento, la Constitución establece en ese 133 el catálogo y las prioridades de las disposiciones legales en nuestro país, y hubieron varios cambios jurisprudenciales que no voy a entrar a ellos, sino ya nomás me quedo con el último, como lo mencioné, en que establece que los tratados internacionales de cualquier materia están por encima de las leyes locales. Y el 76, claro, tiene que ser suscrito por el presidente de la República con fundamento en el artículo 89, en su fracción décima, que establece que el presidente dirige las relaciones diplomáticas exteriores de nuestro país bajo determinados principios de jus cogens que están establecidos en el propio, la propia fracción décima de las facultades del Ejecutivo establecidas en el 89 constitucional. Y con la ratificación del Senado de la República en su artículo 76, que establece las facultades exclusivas del Senado de la República en su fracción primera. La de aprobar toda la política exterior del presidente de la República, los tratados internacionales, cualquiera que sea su denominación, está la facultad. Entonces, cuando esto se cumple, es ley suprema por abajo de nuestra Constitución. Bien, la ley aduanera también establece en su artículo primero que los tratados internacionales están por encima de la propia ley aduanera. Y otra ley fundamental para nuestro estudio, que es la Ley de Comercio Exterior, en su artículo segundo menciona también que los tratados internacionales están por encima de la Ley de Comercio Exterior. Con estos fundamentos, creo que es totalmente legal el poder afirmar que los tratados internacionales en materia de comercio exterior de aduanas son leyes por encima de las leyes nacionales. Vamos a ver precisamente para qué nos han servido los tratados internacionales. ¿Qué han hecho desde hace muchísimos años los tratados internacionales? Es una de las fuentes formales de nuestros derechos. Vean ustedes, en primer lugar, me voy a centrar en que los tratados internacionales han creado varios organismos internacionales que tienen una relación extraordinaria con la materia de comercio exterior y la materia aduanera. Solamente me voy a referir a dos, que es la Organización Mundial de Aduanas, el Consejo de Cooperación Aduanera anterior, o también como a veces se le ha conocido el Consejo de Cooperación Aduanera de Bruselas, porque este organismo tiene su sede en esa ciudad. Y la otra es el binomio del GATT, el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio, sobre tarifas y comercio, que después, como todos lo sabemos, de la ronda Uruguay y el Tratado de Marrakech, se ha convertido en la Organización Mundial del Comercio. Voy a empezar por el Consejo de Cooperación Aduanera de Bruselas. En 1948, después de la gran Segunda Guerra Mundial, que costó para algunos 60 millones de habitantes, y otros dicen que 80, Europa estaba, desde luego, totalmente devastada y su economía, pues yo creo que peor que la que está o la que podemos estar viviendo con esta pandemia. Vino el Plan Marshall, no voy a hablar de él, y vino el deseo del mundo de tratar
a través de convenios, acuerdos, tratados, algo muy importante para la humanidad, la paz. Todos los tratados que se han suscrito a partir de la conclusión en mayo del 45 en el Foro Europeo y en agosto del 45 en el Foro Asiático de esta confederación, a partir de entonces, yo creo, es una opinión muy personal, que todos los tratados internacionales, aunque no lo digan, llevan la finalidad de mantener la paz. Creamos a través de la Carta de San Francisco la Organización de las Naciones Unidas y de ahí se desprendieron muchísimas otras instituciones. En este afán entonces, en 48, los pueblos devastados de Europa tratan de crear una unión aduanera. Pero en el transcurso de los estudios para lograr esto, vieron algunas dificultades y entonces se dividió esa comisión que estaba buscando una unión aduanera, se dividió en dos comités. Uno que trató asuntos de carácter aduanero y otros asuntos de desarrollo y economía. El segundo que he mencionado es el antecedente de la OSD. Y el primero es lo que desembocó en el Consejo de Cooperación Aduanera de Bruselas, el cual a través de un tratado internacional surge en 1950. Tiene su primera sesión en 1952 e inicia sus trabajos en 1953. Se forma con 3 comités y una secretaría general. Y los comités son prácticamente los objetivos que perseguía este Consejo de Cooperación Aduanera. Organismo técnico, intergubernamental, el único en el mundo que desde entonces ve exclusivamente problemas, prácticas, lineamientos, políticas de carácter aduanero en el mundo. Los comités con los que inicia su vida el Consejo es el Comité de la Nomenclatura, el Comité del Valor y el Comité Técnico Permanente. Los propios nombres, al menos de los 2 primeros, nos dicen 2 de los objetivos que persigue el Consejo. Uno es formar una nomenclatura para fines aduaneros. El otro comité, realizar una definición del valor. Y el tercer comité, el técnico permanente, lograr uniformidad, lograr que los países tengan igualdad en cuanto a desarrollo de los regímenes, evitar la corrupción, agilizar los trámites, uniformarlos, unificarlos, etc. Ya veremos un poquito más adelante cuántos tratados internacionales. No voy a mencionar todos, aclaro. Voy a mencionar los más importantes y también, de una vez lo adelanto, no voy a poder profundizar en la mayoría porque no me daría el tiempo para poderlo hacer, pero sí en algunos voy a profundizar. Veamos qué hace el Comité de la Nomenclatura. Trabaja desde el 53 y en 1959 logra una nomenclatura arancelaria, una tarifa arancelaria, una clasificación que sirva para poder determinar el código numérico que debe de tener una mercancía en el comercio internacional. Desde el siglo XIX hubieron intentos de esto. La Sociedad de Naciones, que es el antecedente de la ONU, hecha después de la Primera Gran Guerra y que tardó de 1918 a 1937 aproximadamente, hizo una tarifa que se llamó de Ginebra, pero la verdad que fue tan corto el tiempo entre la conclusión de una guerra del 18 que termina y el inicio ya digamos formal, cuando Francia e Inglaterra le declaran la guerra a Alemania en 1938 con la invasión de Polonia, pues la verdad son 20 años.
20 años para una humanidad, pues no es nada, como dice el tango, ¿verdad? Entonces, pues la nomenclatura esa de Ginebra no tuvo mayor éxito. Quiero aclarar que la ONU hace una nomenclatura para efectos que se llama la CUSI, la clasificación la clasificación uniforme de comercio internacional, por sus letras CUSI, que es para los aspectos estadísticos. Entonces, teníamos, digamos, en el momento en que estoy hablando, en 1959, teníamos dos grandes nomenclaturas, una de la ONU, otra del Consejo de Cooperación, pero con finalidades separadas, diferentes, uno para efectos aduaneros y la otra para efectos estadísticos. La nomenclatura del Consejo de Cooperación Aduanero, que es el nombre oficial, pero que es mucho más conocida o muchos tratadistas la conocen como la nomenclatura aduanera de Bruselas, tiene una estructura que se compone de 5 reglas generales, 21 secciones que están numerados con números romanos, 99 capítulos y 1011 partidas. Era una clasificación que tenía 4 dígitos, porque las secciones con los números romanos no forman parte de clasificación, y entonces tenía 4 guarismos, 4 dígitos para clasificar las mercancías. Los 2 primeros correspondían a los capítulos. Dije que habían 99 capítulos. Si veíamos para la clasificación el capítulo 01, nos estábamos refiriendo al primer capítulo. Si veíamos el 75, ese era el capítulo, y si veíamos el 99, era el capítulo último de esa nomenclatura. Y los 2 siguientes dígitos de los 4 que dije que forman la clasificación eran las partidas. Esas 1011 partidas que tenía la nomenclatura aduanera del Consejo. Habían notas legales, desde luego, a nivel de secciones y de capítulos. Estableció también las notas explicativas, ese compendio enciclopédico que nos define y nos da a saber qué es cada una de las mercancías, con la característica en la anterior nomenclatura y en la del sistema armonizado, de que a nivel internacional su uso no es obligatorio, simplemente es una sugerencia, una recomendación por la importancia que tiene para hacer una buena clasificación. Esta nomenclatura México la adoptó y en 1963, 64, en 65, cuando yo llego a la aduana Nuevo Laredo, ya basábamos nuestra tarifa del Impuesto General de Importación en la nomenclatura aduanera de Bruselas. Quiero hacer una aclaración también. Uno de los éxitos que ha tenido el Consejo de Cooperación Aduanera, ahora la Organización Mundial de Aduanas, es que permite en su seno que participen observadores. No se requiere que estén en ninguno de los tantos tratados que ha hecho este Consejo para poder asistir a sus reuniones. Y México aprovechó esta ventaja, mandó a sus expertos arancelarios a conocer esta estructura y la aplicó en la ley del Impuesto General de Importación. Quiero aclarar otra cosa desde este momento también, porque es importante. Casi todos los tratados internacionales que han hecho estos dos organismos a los cuales me voy a referir, el Consejo de Cooperación Aduanera, el GATT y la Organización Mundial del Comercio, se van a referir a asuntos de importaciones, no de exportaciones. Por eso estoy hablando solamente de que en la tarifa, en nuestra ley del Impuesto General de Importación, ahí ya se estableció la nomenclatura que estoy hablando.
Después vamos a ver, no sé si en forma didáctica fuera bueno. Le preguntaría yo a Octavio, para no preguntarle a todos, ¿trataría yo el sistema armonizado o lo trato después? Si gusta continuar, doctor, si quiere comentarlo ahorita que va con el hilo del sistema armonizado un poco. Bueno, entonces, comento el sistema armonizado. Como ustedes pueden ver, la nomenclatura del Consejo de 1953 solamente llega a nivel de partida y le dejaba a los países, desde luego, la ventaja de que pudieran desdoblar sus mercancías a mayor detalle. Esto sigue estando en el sistema armonizado. ¿Qué hizo México, por ejemplo, en su ley? Creó subpartidas y fracciones arancelarias, y las subpartidas las manejamos con letras y las fracciones arancelarias con últimos 2 dígitos. Bien, el gran cambio que hay es que el sistema armonizado que empieza a querer funcionar desde 1970, porque se dan cuenta en el 70, 17 años después, que es necesario hacer una nomenclatura polivalente, una nomenclatura que abarque 18 o 19 conceptos, porque se dieron cuenta que una misma mercancía tenía 18, 19 o 20 diferentes clasificaciones. Quiero señalar que en 3 ocasiones la CUSI y la nomenclatura del Consejo se correlacionaron para ver si llegaban a establecer una sola nomenclatura. La base entonces del sistema armonizado es precisamente la nomenclatura del Consejo y las 3 revisiones que se hicieron, los 3 acercamientos, perdón, que se hicieron con la CUSI. Entonces, uno de los logros que consigue el sistema armonizado de designación y codificación de mercancías, que es el nombre correcto, es, en primer lugar, ser una nomenclatura polivalente. El segundo gran éxito es que logra que la mayoría de los países estén dentro de este tratado internacional. Por ejemplo, en la nomenclatura del Consejo nunca participó Estados Unidos, ni Canadá, ni Japón, etc. Entonces, muchos países muy importantes para el comercio internacional no estaban dentro de esa nomenclatura. En cambio, en el sistema armonizado, desde el inicio de 1970, se juntan los países más importantes, logra el Consejo invitarlos y que acepten, y muchas de las asociaciones que tienen que ver como la de los transportes marítimos, los transportes carreteros, la cuestión postal, en fin, las cuestiones de fianzas, las cuestiones de seguros, todas estas que tenían sus nomenclaturas propias, la estándar de la ONU, la oficina que llevaba a la CUSI, etcétera, logran entonces hacer un sistema que otra de las grandes importancias es que se baja más al detalle que la anterior nomenclatura. Es decir, ahora llegará no nada más a las partidas, sino también va a establecer subpartidas. Y entonces, el código numérico del sistema armonizado va a ser de 6 dígitos. Su estructura también la voy a mencionar. Mantiene 6 reglas generales. Continúa y prevalecen los 21 capítulos establecidos con números romanos. Después tiene 97 capítulos. Yo aclaro siempre en mis clases o en mi libro que pudiéramos pensar en que son 96, porque hay un capítulo en la estructura que está vacío, que no tiene ningún contenido, y es el 77. Entonces yo aclaro
que en números corridos son 97, pero con contenido son 96 capítulos. 1,244 partidas y 5,082 subpartidas. Las secciones, lo dije, no forman parte del guarismo, de la clasificación. Los 2 primeros dígitos son los capítulos, los 2 siguientes son las partidas y los 2 últimos son las subpartidas. Entonces, una clave numérica de 6 dígitos obligatorios para todo el mundo, y al decir todo el mundo estoy diciendo como 196 países, y el 99 quién sabe qué del comercio internacional tiene el sistema armonizado como su forma de clasificar las mercancías. También tiene, como el anterior, y no lo dije, notas legales de secciones, de capítulos y de subpartidas. Tiene las notas explicativas, que siguen siendo un compendio que puede ser utilizado voluntariamente, menos para México, que ahorita lo mencionaré. Entonces, el sistema armonizado surge o entra en vigor en carácter internacional. Los tratados internacionales, perdón, la nota, el paréntesis, tienen 2 tipos de entradas en vigor. Un tipo de entrada internacional que está fijado en el propio tratado cuando un número determinado de países lo suscriben. En ese momento, el tratado cobra vigencia internacional. Y cuando cada país lo suscribe, se adhiere a él y cumple con sus lineamientos que le señalan su legislación, su régimen jurídico interno, en ese momento cobra vigencia para el país de que se trate. México entonces tiene el sistema armonizado como un sistema propio, ha suscrito el Tratado Internacional y nuestra ley del Impuesto General de Importación sigue este sistema. Y México creyó prudente, por eso hice una aclaración hace un momento, también creyó prudente que su ley del Impuesto General de Exportación estuviera en una misma. Por eso tenemos una sola ley, la Ley General del Impuesto, la Ley del Impuesto General de Importación y de Exportación, pero no es obligatorio para las exportaciones. Desde luego, este tratado del sistema armonizado y el de la nomenclatura, los países que lo han adoptado no pueden ni una coma quitarle de lo que establece el tratado internacional. Las 6 reglas generales son de aplicación obligatorias. La secuencia de las secciones, de los capítulos, de las partidas y de las subpartidas son también inexorablemente aplicadas, las notas legales, etc. También permite que los países puedan hacer algún desdoblamiento más al detalle conforme a sus políticas de comercio exterior y aduanas. Y México también, en este caso, como ustedes lo saben, en la ley del impuesto de importación y de exportación, tiene agregados 2 dígitos para sus fracciones arancelarias. Nuestro guarismo es hasta este momento de 8. Tiene 10 reglas generales. La que siguió a la nomenclatura del Consejo tenía 16 reglas nacionales, reglas complementarias que se le llaman, 16. Había una muy famosa que los viejos aduaneros que están aquí conmigo se acordarán, la regla 14, que era una regla de incentivación y con la cual infinidad de industrias se fundaron al amparo de la regla 14
de las complementarias de la Ley General de Importación. Algo así, pero mucho más profundo y de una mayor amplitud que la regla octava actual dentro de las 10 que tiene nuestra legislación. Bueno, yo creo que dejo aquí la nomenclatura. Paso rápidamente a ver el valor. Dije que en 1950, 51 y 53 surge el Consejo y tiene un comité de valor que funciona y aprueba un sistema de valoración. Déjenme retrotraerme. No lo voy a tocar a profundidad porque lo voy a repetir cuando hable del GATT. El GATT, cuando nace, establece a través de su artículo 7º, que todavía existe, un sistema de valor que en la teoría, que en los documentos, en los libros, se conoce como el sistema de valor positivo. Es el valor real de venta de una mercancía consignado en una factura comercial. Este sistema del valor positivo del GATT no fue muy bien visto, no fue muy bien aceptado, y cuando surge el Consejo de Cooperación Aduanera de Bruselas, en 1953, realiza una nueva definición de valor que también en la teoría y en la práctica se llama el valor teórico o el valor normal de Bruselas. ¿Por qué el valor teórico o valor normal? Porque a diferencia del valor positivo que basaba el pago de los impuestos, como ustedes saben, por eso es la importancia de un sistema de valor y un sistema que esté bien estructurado, porque con ellos se pagan los impuestos ad valorem. Y los impuestos ad valorem ha sido un renglón muy importante para los países. Para México todavía en la década de los 70, el impuesto de comercio exterior, ya sea el específico o el ad valorem, era el renglón más importante de la ley de ingresos de la Federación. Era el rublo donde obteníamos nuestros mayores ingresos. Entonces, el sistema de valor teórico o normal se basa no en el valor que realmente se paga y el consignado en la factura, sino en el valor normal que tienen las mercancías, el que debe de tener. Aquí lo que entra no es el ser, sino el deber ser, digamos. El que debe de tener una mercancía en un mercado de libre comercio entre un vendedor y un comprador, libres e independientes entre sí. Así más o menos reza la definición del valor teórico o normal. ¿Por qué esto? Porque desgraciadamente con el valor positivo se prestó a hacerle infinidad de fraudes al fisco al poner en la factura pues valores irreales al fin que era el que estaba consignado en esa factura comercial. Y esto se podía hacer de mala fe, pero también podía traer problemas a importadores de buena fe porque podían tener casas, una matriz con sus sucursales, ya el comercio empezaba a estar un poco globalizado y entonces a estas sucursales, a estas, una holding y sus empresas auxiliares o dependientes, pues se les vendía a un precio, pero eso no reflejaba el valor que realmente debería de tener la mercancía cuando la llega a estocar un cliente que no tenga ninguna vinculación con la empresa que está vendiendo la mercancía. Entonces, por eso es que el sistema de valor normal o teórico dice, a mí no me importa en lo que lo compraste, porque esta mercancía debe de tener este precio. Y ese precio lo voy a basar en 5 elementos. El precio, el tiempo, el lugar, la cantidad y el nivel comercial.
No voy a entrar a esto porque no acabaría nunca, desde luego. Entonces, este valor del Consejo de Cooperación Aduanera de Bruselas a través de su Comité del Valor es el que México adopta, por ejemplo. E incluso, si mal no recuerdo los años, creo que por ahí del 79, hay una ley muy pequeña, como 10, 12 artículos, una ley mexicana sobre valoración aduanera. El sistema, también como todo que es perfectible en el mundo, tuvo vicios, tuvo problemas y dificultades, y una de ellas, probablemente la más importante en el medio aduanero, fue que le dejó a la autoridad aduanera una gran facultad discrecional para que la autoridad fijara ese valor normal. Y entonces dejaba en un estado de indefensión, en cierta manera, al importador, o se prestaba, desde luego, aspectos, desgraciadamente, de corrupción. Entonces, el sistema también, con problemas muy serios, se pensó hacer un nuevo sistema de valor, y este va a surgir a través de un código de conducta de la séptima ronda de Tokio, la denominada Tokio, dentro del seno del GATT. Pero aquí, si me permiten, sí me voy a reservar la comparación del sistema de transacción, el valor de transacción, que es este tercer sistema que está vigente actualmente. Entonces, los dos comités del Consejo de Cooperación original cumplen con su función. Veamos el tercer comité, el técnico permanente, rápido. El técnico permanente tiene entonces funciones y es un comité. Los otros, cuando hacen ya su cometido, únicamente quedan como los reguladores de cada uno de los sistemas. El de la nomenclatura y el de valor van a regir sobre las disposiciones de ese sistema. Pero el técnico permanente va a hacer una serie de tratados y convenios internacionales para poder armonizar, para poder agilizar, para poder cooperar entre las autoridades aduaneras. Y entonces surgen tratados, convenios, acuerdos que llevan estas finalidades. Se hacen algunos tratados, algunos convenios, por ejemplo, sobre importaciones temporales. Un buen número de tratados para disciplinar a nivel internacional, por ejemplo, las muestras comerciales, por ejemplo, las importaciones temporales, el bienestar de los marinos. Hay un convenio muy interesante sobre el bienestar de los marinos que viven meses y meses en un barco. También estos tratados internacionales del Comité Técnico Permanente sirven para haber creado documentos internacionales que permiten agilizar las importaciones temporales. Por ejemplo, el carnet DATA, el carnet ITI, el carnet Chantillón para muestras comerciales. Todos estos, a través de los documentos, como tenemos únicamente el ATA regulado en México y una empresa que garantiza los impuestos y un 10% más, que era la probable multa que estaba establecido en el Código Aduanero, en el artículo 321, que hablaba de las operaciones temporales en aquel viejo código de 52 a 82. Entonces, regula el Consejo Técnico Permanente documentos internacionales, importaciones para exposiciones, para ferias, y realiza para mí, y yo creo que para todos ustedes que son grandes conocedores, los más
importantes. Por ejemplo, realiza el de Kioto. El de Kioto original del 73 y el de Kioto revisado del 99. El de Kioto revisado y el de Kioto original lo que establecen son reglas para uniformar los regímenes aduaneros fundamentalmente. Y por ejemplo, el original y el revisado establecen reglas pre-despacho, reglas durante el despacho y reglas post-despacho. El tratado de Kioto revisado, que es el que está vigente, ha sido el año antepasado, en 2018, ha sido suscrito por nuestro país con un defecto que tiene, y el defecto que tiene es que este tratado, que ha cumplido con casi todos los requisitos que las leyes mexicanas exigen, no ha sido publicado el texto completo. Yo por eso en mi libro afirmo que no ha entrado en vigor en México. Aunque esté suscrito y aprobado por el Senado, lo único que se hizo fue que se dijo que estaba en vigor, pero si no se ha publicado, no tiene ninguna validez y no puede haber entrado en vigor, porque el pueblo de México, a través de su diario oficial, que es como conoce las disposiciones legales y reglamentarias, pues no conoce el texto del Kioto revisado. Otro de los convenios muy importantes que ha realizado ese comité técnico es el de Nairobi. Un convenio que México no ha suscrito, pero esto no le resta importancia en el mundo. Es un convenio para la colaboración administrativa y prevención de infracciones y delitos de carácter aduanero. Tiene 11 capítulos de una gran importancia, porque establece mucho antes que cualquier otro tratado la colaboración que deben de darse los países en su propio territorio con autoridades extranjeras o sus autoridades haciendo actos de fiscalización en territorios extranjeros. Establece combate al narcotráfico, por ejemplo, y hay uno que a mí me gusta por deformación profesional, si ustedes quieren, que es el anexo 11, en que trata el contrabando de bienes declarados propiedad de la nación, de bienes culturales, de bienes artísticos, ese gran contrabando de joyas arqueológicas, de monumentos arqueológicos que hay en el mundo y que México con otros países lo ha sufrido. Es un tratado y convenio interesantísimo, lástima que México no lo ha suscrito. Otro de los tratados que ha hecho este comité es el de Estambul. El de Estambul es un convenio que resume, asimila, asume todos los tratados que anteriormente había hecho el Consejo a través de este comité en materia de importaciones temporales y de sus documentos. Todo. México lo suscribió, hizo algunas reservas, lo aprobó el Senado de la República, lo aprobó el Ejecutivo, publicaron esas aprobaciones, se mandó al diario oficial de la Federación y alguien lo metió en una gaveta desde hace 21 años y ahí está durmiendo el sueño de los justos. Yo creo que nadie sabe ya dónde puede estar ese documento
de el tratado del convenio llamado de Estambul, que agrupó a todos sobre las importaciones temporales, de usos profesionales, pedagógicos, muestras comerciales, cuadernos ATA, cuadernos ITI, cuadernos Chantillón, etcétera, etcétera, y un gran etcétera. Bueno, no voy a seguir con el consejo. Voy a pasar al otro organismo, si me permiten, rápidamente. El GATT, ya se ha hablado mucho, incluso en algunas pláticas aquí, surge en el 47, es un organismo que nace provisionalmente en tanto la Conferencia de Naciones Unidas que iba a ser para el comercio y el trabajo, la Carta de La Habana, que se firmó por los ejecutivos, pero que no logró la aprobación del Congreso de los Estados Unidos de América, y eso hizo, perdón por la frase, que se desinflara esa organización de las Naciones Unidas, y el GATT, que había nacido en forma provisional en octubre, con vigencia, en octubre de 47, con vigencia en 1948, en tanto estaba la Carta de La Habana, esta organización mundial, se quedó para siempre hasta que se transformó en la Organización Mundial de Comercio. El GATT trabajó a través de rondas con principios muy importantes como el de la nación más favorecida, el trato nacional, en el artículo 6, las cuestiones de antidumping, en el 7, el sistema de valor, etcétera. Las rondas, que son 8 hasta que nace la Organización Mundial de Comercio, y la 9ª ronda, que es la de Doha, que está con muchísimos problemas y es la que está avanzando, tiene ya muchos años. Las 8 rondas anteriores, la primera fue donde nació el GATT en el 47, en Ginebra, octubre, esa ronda. Luego fue la de Annecy en Francia, luego fue la de Torquay en Inglaterra, luego regresó la 4ª a Ginebra, la 5ª que se llama Dillon, la 6ª Kennedy en honor al presidente Kennedy, y la 7ª la de Tokio, y la 8ª la de Uruguay. En la 7ª es la que me interesa en estos momentos, porque ahí surgen 6 tratados internacionales en esa ronda, del 73 al 79, 1973, 1979. Esos 6 códigos de conducta, como los conocemos y que ustedes los conocen a la perfección, solamente los voy a mencionar y me voy a destinar a uno solo. Está el código de conducta de los derechos antidumping, está el de subvenciones y cuotas compensatorias, el de obstáculos técnicos, el de valor, está el de subvenciones y cuotas compensatorias, no sé si ya lo había yo dicho, el de compras del sector público, no sé si me faltó alguno de ellos, el de obstáculos al comercio, si me faltaba uno, son los 6 que existen. Me voy a referir al de valor y lo voy a engarzar con el valor, ya no el positivo y el teórico, porque este es hecho por el GATT, como lo mencioné, pero en unión del Consejo de Cooperación Aduanera. Los dos se juntan y toman algunas cosas del positivo y del teórico y sale el valor de transacción, que es el valor que actualmente está en vigor en todos los países que se han adherido, pues que son la mayoría del mundo y el volumen más amplio de movimiento de mercancías internacionales. Este sistema de valor de transacción
tiene principios como todos, tiene niveles que se aplican en los procedimientos secundarios que tiene 6 para poder determinar el valor de la mercancía. Tiene la parte positiva en que dice que el valor es el valor que tiene una mercancía o que puede tener una mercancía y que está consignado en un documento comercial. Y le agrega, que esto le quita parte de lo positivo, los incrementables o en algunos casos decrementables. Los incrementables van debido al, como ustedes lo saben, al Incoterm que se esté utilizando. No voy a hablar porque hubo una charla muy interesante sobre este punto. Únicamente voy a recordar rápidamente los 6 métodos secundarios que hay para valorar la mercancía. Si no se puede valorar conforme al artículo 1 del convenio que crea este sistema llamado de transacción, junto con el artículo 8, que es el que establece los incrementables y los decrementables, entonces nos vamos a los métodos secundarios en un orden de exclusividad, en un orden de prioridades y sin poderlos variar. Primero, el de una mercancía idéntica. Si no encontramos el valor en la mercancía idéntica, nos vamos a un valor de mercancía similar. Si no encontramos el valor, seguimos al método de precio unitario. Si no lo encontramos a través del precio unitario, nos vamos al valor reconstruido. Y si no lo encontramos en el valor reconstruido, nos vamos al último recurso. Y el último recurso lo que hace es que regresa al primer método, el método de mercancía idéntica, pero con mayor flexibilidad, y así se va siendo mucho más flexible este último recurso hasta que podemos determinar y encontrar el método, pero las mercancías deben de tener un valor. Eso es así a grandes rasgos los métodos y el valor de transacción. Hay la vinculación también, las formas de que se pueden vincular. A veces la vinculación afecta al precio y entonces hay que declararlo, y a veces no afecta al precio y entonces se tiene que declarar la vinculación, pero no se va a modificar el valor. Bien, déjenme ir a otro gran tema. Pidiendo una disculpa, lo voy a abreviar muchísimo. Los tratados internacionales, los convenios internacionales también han servido para hacer las integraciones de carácter aduanero y económico. Hemos formado, gracias a tratados internacionales, y yo establezco 4 o 5 formas de integraciones. Primero, el sistema generalizado de preferencias. Segundo, las zonas de libre comercio. Tercero, las uniones aduaneras. Cuarto, los mercados comunes. Y quinto, las uniones aduaneras. Todos a través de tratados internacionales. Veamos el sistema rápidamente. Les voy a quitar 10, 15 minutos y con esto voy a concluir. El sistema generalizado de preferencia nace de la idea de un gran americano, latinoamericano, el doctor Raúl Prebisch. Él fue el ideólogo de la ALAL, de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio. 1960, primer zona de libre comercio que crea México. No fue la de Estados Unidos, como la mayoría de las gentes creen. Tuvimos 2 zonas de libre comercio antes de la americana. Pero voy para allá. El sistema generalizado de preferencia en 1960, gracias a las ideas de Raúl Prebisch, argentino, hombre ideólogo de ALAL
y hombre que era presidente de la UNTAM, de la Conferencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el Empleo, para el Comercio y el Desarrollo, disculpen, para el Comercio y el Desarrollo. En su primera sesión estableció la necesidad de tener un sistema generalizado de preferencias. Esto fue en el 64. A los 4 años, en la reunión de la misma UNTAN en Nueva Delhi, la India, él logró en esos 4 años armonizar y conjuntar una serie de ideas, y el grupo de los 77, que eran los tercermundistas, unidos bajo la dirección, fíjense, de México y de la India, y con el asesoramiento y el impulso de Raúl Prebisch, lograron que por unanimidad los países altamente desarrollados aceptaran este sistema generalizado de preferencias. Y la forma en que lo establecieron fue agregarle al GATT de 1947-48, que nació con 35 artículos y 3 capítulos, un capítulo cuarto con 3 artículos, 37, 38, perdón, 36, 37 y 38. Ahí está, en esos 3 artículos, contemplado el sistema generalizado de preferencias que a México le sirvió en sus relaciones con Estados Unidos antes de tener el Telecam. Los países europeos lo otorga, Japón lo otorga, Australia le otorga, varios países de altamente desarrollado en apoyo a los que están en vías de desarrollo. En aquel entonces, en el 64, los países tercermundistas, como se le llamaba. Bien, esta es una forma, entonces, unilateral, esta es unilateral, aunque es en cierta forma obligatoria porque está en el GATT y ahora en la Organización Mundial del Comercio, para que los países apoyen a los países en vías de desarrollo. La segunda forma de integración es la zona de libre comercio. Esta zona de libre comercio, que sus características más importantes las podemos resumir en 2 o 3. Primero, como todas las formas de integraciones, tienen un desarme, una reducción, una eliminación de tarifa, de aranceles, y una disminución en cuanto a los requisitos, a los no arancelarios, a los requisitos no arancelarios. Es decir, por eso dice que hay un desarme arancelario y no arancelario. Todas las mercancías que se van a negociar en ese tratado que va a formar una zona de libre comercio, la idea es que en un plazo determinado lleguen a circular libremente por los países que conforman la zona de libre comercio. Va disminuyéndose la tasa impositiva hasta llegar a tasa cero y se van eliminando los permisos, las licencias, los requisitos no arancelarios. Pero los países conservan una autonomía en cuanto a que tienen una tarifa arancelaria con los países de la zona, pero otra tarifa para terceros países del mundo. México tiene 13 tratados internacionales. Y miren ustedes, hoy voy a robar unos minutos porque he oído, no en estas charlas, en muchas otras, que se habla de muchas diferencias de países con los que tenemos estas zonas de libre comercio, y hoy quiero puntualizar cuántos países son los que están. Tenemos en los 13, 66 países. Los voy a contar. 27 con la Unión Europea, ya no contando a el Reino Unido, a Inglaterra, por el Brexit. 27. 10 del PPT, el Asia. Son entonces, que alguien me ayude a contar,
37. 11 en halal o aladi actualmente. 11. Son 48. 4 con la Unión Europea. 52. 4. 5 con Centroamérica. Guatemala, Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Honduras. 57. 1 con Panamá. 58. 1 con Colombia. Eran 3, pero pues se denunció y se fue Venezuela. 58 con Colombia. 59 con Colombia. Perú. 60. Chile. 61. Uruguay. 62. Estados Unidos y Canadá. 62. 64. Japón 65 e Israel 66. Salí con los 13 acuerdos y los 66 países. Bien, la primera zona de libre comercio es la LAL, que fracasó, el Tratado de Montevideo de 1960, que fracasó desgraciadamente. La idea es crear un mercado común latinoamericano, fracasa, y a los 20 años se habían dado un plazo de 12 y después hubo un aumento del periodo a 20, no funcionó y entonces se transforma en la LADI, la cual ha funcionado hasta el día de hoy y seguimos teniendo acuerdos de alcance parcial y acuerdos de alcance regional, que es la forma en que trabaja ALADI con 12 países, incluyendo a México en este momento, todos los de Sudamérica, más Cuba, y este tratado es de 1980, los dos se llaman de Montevideo, perdón, de Montevideo porque se suscribió en esa ciudad, la capital de Uruguay. Estos son los dos primeros tratados que México utiliza para crear una zona de libre comercio. Vendría desde luego sin duda el más importante, el de 1994, el Telecam, que se ha cambiado, como todos lo sabemos, por el TECMEC, que entrará en julio de este año en vigor. Bien, estos son las zonas de libre comercio, áreas que se forman con la desgravación arancelaria y no arancelaria y con una tarifa exclusiva para los países dentro del área. Ahora vienen las uniones aduaneras. Las uniones aduaneras que hay, también todas se han establecido por tratados internacionales. Quiero aclarar algo que he omitido. El GATT, el original y el actual, el GATT establece en su artículo 24, párrafo octavo, inciso A y B, la excepción a la cláusula de la nación más favorecida cuando se crean zonas de libre comercio y uniones aduaneras. En el mundo, todos los países que están dentro del GATT, que también son la inmensa mayoría, si quieren crear una forma de integración aduanera y económica, la tienen que hacer bajo dos fórmulas: zonas de libre comercio o uniones aduaneras, porque son las dos, y también el sistema generalizado de preferencia, desde luego. Son los tres que son una excepción al trato de la nación más favorecida. Que el trato de la nación más favorecida es que la ventaja que le otorgas a uno país se la tienes que prorrogar ipso facto a todos los demás países que están dentro de ese tratado. Entonces no existirían ni zonas de libre comercio ni áreas de libre comercio si no hubiera esta excepción, porque la misma prerrogativa que le das a, digamos, a Estados Unidos y a Canadá, México se la tendría que prorrogar, pues no sé, a 170, 180 países que están dentro de la Organización Mundial del Comercio. La unión aduanera, lo retomo, porque hice un paréntesis para hablar un tantito de la nación más favorecida.
y la excepción que corresponde, la unión aduanera es entonces la unión de territorios aduaneros, y esto es importante, es un concepto que nuestra legislación ha omitido siempre poner, y ojalá un día la ponga. El territorio aduanero es aquel que tiene un mismo sistema arancelario y no arancelario, una misma reglamentación. Y México, por ejemplo, pues no tiene la misma reglamentación en todo su país, en todo su territorio nacional. Tenemos simplemente las franjas fronterizas y las zonas, las regiones fronterizas en estos momentos en que hay un régimen de excepción con las mercancías, un sistema diferente al resto del territorio nacional. Entonces, la más importante de las uniones aduaneras es la que se denomina el Benelux, formada por los 3 pequeños países de centro de Europa, Bélgica, Holanda, Neandertal y Luxemburgo, Benelux. Un tratado que se suscribió en Londres en 1944, estando los 3 gobiernos, sus 3 representantes del Estado de Bélgica, de Holanda y de Luxemburgo en el exilio en Londres, suscriben lo que se llama el Tratado de Londres, que tiene un antecedente de 1921 en que Luxemburgo y Bélgica habían suscrito un tratado de unión aduanera. Se les une Holanda, hacen el Tratado de Londres y lo echan a andar en 1948. Desde entonces, la unión aduanera, que sus características son muy importantes. El mismo desarme arancelario de que ya hablé y no arancelario de la zona libre lo tienen las uniones aduaneras. Pero las uniones aduaneras tienen una diferencia grandísima. Tienen una misma nomenclatura arancelaria, una misma tarifa. Para los 3 países, hablo de Benelux, para ellos 3 países, pero también la misma tarifa para lo interno se utiliza para lo externo. Y esto lleva a algo sumamente importante, tan importante que es el inicio de crear políticas comunes e instituciones comunes y ya no soberanas a cada país. Entonces, al tener una sola nomenclatura para lo interno y lo externo, estos países tienen que fijar políticas comunes en materia aduanera y de comercio exterior y de recaudación, y entonces tienen que crear instituciones supranacionales para precisamente llevar a cabo estas instituciones supranacionales a buen recaudo las políticas que se han fijado. Como ven ustedes, esto es de la mayor importancia. Después viene un paso más, que es el mercado común, y el mercado común lo que establece es que los 4 factores de movilidad que intervienen en la producción de bienes, esos 4 deben de estar liberalizados, y son mercancías, servicios, personas y capitales. Y el ejemplo más ilustrativo de un mercado común, tenemos varios, es precisamente el mercado común europeo, con todas las transformaciones que ha tenido. El mercado común europeo tiene 3 pilares fundamentales a través de 3 tratados internacionales. El de la CECA, que fue el primer mercado común sobre 3 mercancías: el carbón, el acero y la chatarra. El CECA, por sus iniciales, el Tratado de París de 1951, que entró en vigor en julio de 1952, la CECA es el primer pilar de lo que es la Unión Europea, con una vigencia de 50 años que terminó en el 2002. Los segundos son los 2 tratados de Roma de 1957 para entrar en vigor el 1 de enero de 58, que creó el sistema, que creó el mercado común
Europeo, la Comunidad Económica Europea, y el Euratom, la Comunidad de la Energía Atómica. Estos tres pilares han tenido una serie de transformaciones a través del Acta Única Europea, a través del Tratado de Maastricht, el Tratado de Ámsterdam, el Tratado de Niza, el Tratado de Portugal, etcétera, puros tratados, hasta llegar a una unión económica y monetaria, como lo sabemos, con 19 países de los 27, con una moneda única, el euro, con un sistema de bancos centrales que fija entonces las políticas cambiarias que cuidan la inflación a nivel de esos 19 países. Y por último, prácticamente ya lo dije, las uniones económicas, que es lo que tenemos precisamente en Europa, que ha llegado a esta magnitud tan importante. Mercados comunes como el centroamericano, como el de los países andinos, como el de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, el del Cono Sur, el Mercosur precisamente, etcétera, etcétera. Bueno, creo que ya los cansé demasiado. Le agradezco a Octavio que me haya permitido, y me pasé 18 minutos, pero me quedaron muchas cosas en el tintero, pero ya no puedo abrumarlos más con tantos disparates míos. Muchísimas gracias. No, doctor, muchísimas gracias a usted, de verdad, que siempre es un gusto escucharlo. Aparte, conversábamos en el chat sobre algunos temas y también me llegaban mensajes y pues es impresionante, ¿no? El número de tratados que mencionó, ¿no? La forma en cómo cada uno se fue transformando y el impacto que han tenido en México. Hay varias preguntas, hay una en particular que ha sido reiterativa, que llamó mucho la atención, que había muchos que no se habían dado cuenta, el tema del convenio de Kioto revisado, en cuanto a si efectivamente no está, o sea, si podía dar alguna explicación un poco más amplia en cuanto a si efectivamente pues es algo que esté en vigor en México o no. ¿Por qué? Porque eso ha generado desde que inició incluso este gobierno, pues se hizo, que yo recuerde una observación al respecto, y muchos decían, no, es que no es cierto, no es que no es cierto, y algunos lo citaron a usted respecto a que efectivamente tenía una deficiencia en su publicidad. Mira, el convenio de Kioto revisado está establecido desde el 21 de mayo de 1980, pero, repito, no se ha publicado el texto integral del tratado. Por lo tanto, es como si no está en vigor. Y es lo mismo que sucedió, más grave si ustedes quieren, con el Tratado de Estambul, como también lo dije. El de Estambul, eso sé un poco más. En el último momento, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con toda la influencia que tiene, se dio cuenta que probablemente no le servía para algunas cosas, le paraba perjuicio en algunas y no se habían hecho las reservas en su momento. Y yo sé de buena fuente que pidió que se guardara en una gaveta en el Diario Oficial de la Federación. Y hay una ley, la ley del Diario Oficial de la Federación, que precisamente establece que mientras no se publique una disposición, pues no entra en vigor. Y ese tratado tampoco nunca entró en vigor. Lo que hizo el presidente Fox cuando fue el primer mandatario es que el ATA, el que establece la forma de garantizar a las importaciones temporales, que internacionalmente son admisiones temporales, los cuadernos ATA, sí lo estableció, que es uno de los que están dentro del Tratado de Estambul. Lo mismo está pasando, no lo sé si va a tener la suerte del de Estambul, de que nunca lo publiquen, será letra muerta. Qué interesante, doctor. Y de hecho, pues aquí hay varios saludos para usted, lo están escuchando hasta de El Salvador, también están nuestros amigos de Bolivia, hay personas que también nos están escuchando desde Uruguay, donde está la sede de Aladi,
¿no? A Alejandro de la Peña hemos seguido manteniendo contacto con él, que es el secretario general de ALADI, y nos ha dado también Gracias. un excelente. No sé si alguien en el foro quiere hacer algún comentario o alguna pregunta. Ahí veo varios académicos, catedráticos y especialistas distinguidos. Óscar Gómez Cancino. Hay muchos agradecimientos. ¿Alguien en el foro? Están abiertos los micrófonos para que si quisieran hacer algún comentario o pregunta. Sí, No creo que... Octavio, ¿cómo estás? Buenas tardes, Felipe Miguel. Felipe. Pues nada, aquí viendo al maestro, al doctor, al profesor y al querido maestro de muchos de nosotros, siempre oyendo con gran atención toda esta reseña que nos da de tratados, de todo lo que fue la clasificación arancelaria. Me regresó unos cuantos años y la verdad es que tiene mi admiración, mi respeto, y le agradezco que siga y que tenga muchos años más dándonos este tipo de pláticas, porque de verdad seguimos aprendiendo de usted, maestro. Muchas gracias, Felipe, gracias. por tus comentarios. No, muchas gracias a ti, eres muy generoso con tus palabras. Manolo Rodríguez está aquí en el foro también. No sé, Manolo, ¿tiene una pregunta en particular que te quiera hacer, doctor? No sé, Manolo, si la quieras tú comentar. Está bien, así. Sí, te escuchamos. Hola. Sí, estamos escuchando. Manolo. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Muy interesante la charla. Y es una pregunta que pudiera resultar o sentirse a veces utópica, pero quizá no tanto. Y la pregunta es si se percibe en algún momento evolucionar nuestro ahora TEMEC hacia una unión más integral, como eventualmente lo fue la Unión Europea, en nuestro caso, con Estados Unidos y con Canadá. Es una pregunta que nos hemos formulado los mexicanos desde antes que naciera el Telecam, porque realmente nos hubiera favorecido mucho más tener un mercado común, desde luego. Pero yo creo que los americanos nunca lo van a permitir, porque implica, como lo sabemos, el movimiento de personas, la libre residencia, el libre trabajo, todo, la libertad absoluta en el movimiento de personas. Y pues si vemos cómo están incluso en estos momentos los problemas migratorios en ese país, y ha sido, yo creo que una política reiterativa, y yo creo que va a continuar. Desgraciadamente, solamente que realmente tuviéramos un mercado común en movimiento de los 4 factores, pudiéramos lograr para los trabajadores nuestros una libertad. Pero mientras haya esa cerrazón, que yo no la veo cómo se podrá abrir, siento que será muy difícil, Manolo. Muchas gracias, doctor. Y también está Óscar Gómez Cancino, quería hacer un comentario, ¿no? Nada más, ¿ya tiene habilitado el audio? Ya lo podemos... Ya está listo el audio. Ya lo escuchamos. Agradecerte, Octavio, esta posibilidad, y como siempre, un gran gusto escuchar a nuestro queridísimo doctor Carvajal. Un saludo desde la Universidad Autónoma de Chiapas, de la Facultad de Derecho. Un gran abrazo y gracias nuevamente. Óscar, muchísimas gracias. Un abrazo a ti, te veo muy bien. Me da mucho gusto que la pandemia te tenga encerrado y bien cuidado. Es un paisano muy querido, es un amigo entrañable de toda la vida. Un saludo muy afectuoso. Gracias. Buenas tardes. Adelante, por favor. Soy Miguel Ángel Yáñez Mijangos. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Quiero expresarle a todos ustedes mi saludo afectuoso desde Chiapas y a mi querido maestro de vida, al doctor Máximo Carvajal Contreras, como siempre, nuestro cariño, admiración y respeto a su trabajo. Siempre he dicho que Máximo Carvajal es el maestro de maestros. Gracias, maestro,
por ser como es. Un abrazo afectuoso. Miguel Ángel, muchísimas gracias. Es otro de mis entrañables amigos, por eso hablan así de mí, ¿eh? No crean ustedes que todo lo que relumbra es oro. Ellos, porque son tan buenos amigos míos y me quieren mucho, que pues me llenan de flores. Gracias, Miguel Ángel, un exdirector de la Facultad de Derecho de una universidad tan prestigiada como la Universidad Autónoma de Chiapas, que tiene más de 300 años de existencia. Un abrazo, Miguel Ángel. Y un ex rector de la Universidad Intercultural de Chiapas, señor. Bueno, si digo tu currículum, me vas a hacer que dé una plática de 1 hora más. Un abrazo afectuoso. Hay una pregunta más en el chat. No sé si quiera José Alarcón Martínez comentarla o quiera que la lea. José Alarcón Martínez. No sé si quiera hacer el comentario. No sé, ¿están abiertos los micrófonos? Pues hazla tú si quieres. Que si, lo que pregunta es que si cree que el mercado cambiará después de la pandemia. Si usted cree que incluso los tratados o los instrumentos que tenemos lleguen a sufrir algún ajuste. La verdad, puede ser que tengan algunos ajustes. Yo no lo siento en el corto plazo, porque aunque nuestra materia, el comercio y aduanas, son de lo más cambiante, lo que vamos a necesitar cuando volvamos a la normalidad, que será una normalidad, no siento que sea una nueva normalidad, sino nada más volver a la normalidad, lo que vamos a tener es que empujar con todos los bríos suficientes para sacar adelante nuestro país y que todo mundo saque adelante al planeta. Y si nos vamos a poner a hacer cambio en los instrumentos y a empezar a deliberar y a discutir y a quererlos transformar, vamos a perder tiempo. Yo siento que nuestra materia, que ha sido de las más golpeadas hasta ahorita, aunque haya estado abierto, lo que necesitamos hacer es trabajar a profundidad y con todo nuestro ahínco para mejorar las situaciones de nuestro país. Excelente, doctor. Y Rosy Carvajal, no sé si quería comentar algo. Vi que estaba por aquí conectada y que tenía abierto el micrófono, Rosy. Qué gusto verte. Hola, pues qué voy a comentarle, mi papá. Te quiero mucho, te felicito, eres una leyenda. Gracias por todo lo que nos enseñas siempre, pa. Me encanta escucharte, aprendo mucho de ti. Te amo, gracias. Pues, ¿qué le puedo decir a mi hija? Tiene un vicio de origen. Tiene un vicio de origen. Gracias, mi vida. Te quiero y te mando muchos besos. Yo también, pa. Creo que Enrique también quería hacer un comentario, Enrique. Y también... Sí, gracias, Octavio. Oye, nada más, doctor, es impresionante la clase que nos acaba de brindar y todo lo que escuchamos, todo lo que vemos, lo que pensamos que sabíamos, pero es impresionante todo lo que nos dicen. Y es cierto, lo de la LAL, que el primer acuerdo de México, el primer acuerdo de libre comercio que tiene México, cuando se da el rompimiento que surge al ADI y que se rompen muchas cosas con de la LALCA al ADI. Pero ahí nada más una cosa que yo quisiera redundar es decir que con este rompimiento, a instancias de México, junto con Argentina, se forma el Convenio Multilateral de Asistencia Mutua entre Direcciones de Aduanas de América Latina, España y Portugal, lo que es el COMALEP, porque esto es muy importante para nosotros porque de aquí surge la fusión que se hace para ver el sistema armonizado y todo eso, y es lo que nos ha estado haciendo funcionar. Es impresionante, doctor. Muchas gracias por esta clase y creo que aprendemos mucho y hay que tomar muchas notas de todo eso. Un abrazo y adelante, y hay que cuidarnos. Enrique, muchísimas gracias. Tú eres una leyenda, como dijo mi hija. No. Sí. Gracias, Tú eres una de las gentes más completas en materia de aduanas
y de Comercio Exterior. Tu plática fue excelente y efectivamente da el margen al tratado que conocemos como México, ese de asistencia mutua entre las direcciones nacionales, Sí. incluyendo a España y Portugal y las de América Latina. Y bueno, pues tú eres uno de los papás de la Yo nací nomenclatura. con eso. Bueno, tú eres un bebé desde que naciste hasta la gran edad, no porque seas viejo, sino porque has tenido una vida muy plena y muy entregada a la materia aduanera. Gracias Claro que por sí. tus palabras. Hombre, un abrazo, doctor. Gracias, Enrique. Juan Madero, no, alguien levantó la mano, pero no puedo identificar quién levantó la mano. No sé si quiere Hola, la buenas. palabra. Yo, Octavio. Adelante. El Max. otro Carvajal, hay otro Ah, Carvajal no, por ahí. ya vimos aquí. El ¿Qué onda? otro. Hola, buenas, ¿me escuchan? Claro. Ah, sí, me gustó un montón la conferencia. Y tengo una pregunta. ¿Por qué el Tratado de Kioto no ha sido publicado aún completo aquí en México? Una pregunta. Sí, muchas gracias. La verdad no lo sé. Así como dije que sabía yo porque estaba yo más en los intríngulis en ese entonces del de Estambul, el actual, la verdad no lo sé. Me preocupa porque es un tratado que además hemos seguido muchísimas de sus reglas. Nuestra ley aduanera está imbuida del Kioto e incluso lo que hemos hecho en la reforma del 2018 sobre agentes aduanales para crear las sociedades de agencias aduanales es porque Kioto revisado consideraba que los agentes aduanales pudieran tener un monopolio en eso. Se abrió en primer lugar a que los importadores a través de la figura de su representante pudieran manejar directamente sus embarques y se abrió también con las figuras de la agencia aduanal. Es decir, hasta ese grado México, como un observador, ha seguido muchísimos de los lineamientos y bueno, a tal grado, pues que lo ha suscrito en el 2018, como lo dije, pero mientras no se publique, no podrá ser ley vigente. Pero contestando directamente a tu pregunta, me declaro ignorante de las razones que se están teniendo. Sí sé las de Estambul, no sé si puedan ser similares. Y está también ahí Alberto Carvajal. Está el micrófono abierto, por favor. Octavio, pues antes que nada agradecerte estos foros que la verdad son una delicia, una enseñanza. Aquí estamos todos los días para aprender siempre, ¿no? Y bueno, pues qué puedo decir, agradecerle a mi padre, que a final de cuentas, al día de hoy, bueno, yo soy agente aduanal, pues gracias a él, porque después de que yo renuncié a la Secretaría de Hacienda para no ser funcionario público, todo un año tuve maestro de cabecera. Y bueno, pues la verdad es que agradecerle, aprendí más de lo que el examen exigía, la guía, me acuerdo que Karen mandaba, y bueno, siempre me decía, no te quedes con eso, ve más allá. Y bueno, pues, ¿qué más? O sea, agradecerle y que lo quiero mucho. Gracias, mijo. Déjeme confesar algo, porque el alumno salió mejor que el maestro. Ahora, cuando yo tengo alguna cuestión que ver que se me atora, al único que le llamo es, oye, Beto, ¿cómo está esto? Dime, ¿qué es esto? Oye, ¿qué es el DODA, por ejemplo? Pues, lo veía yo nada más, las siglas, ¿qué es el DODA? ¿Cómo se va a pagar ahora los pedimentos? Y él es mi maestro y es un gran maestro también, porque fue maestro universitario de Derecho Aduanero. Lástima que se fue a Veracruz y dejó sus cátedras. Gracias, mijo. Bueno, pues ha sido de verdad una reunión, yo siento que hasta histórica. A mí no me queda más que agradecerle al doctor Máximo Carvajal y a la hermosa familia que tiene. Saben que siempre han tenido una gran admiración por el doctor y bueno, por Alberto, que me ha tocado compartir algunos asuntos con él.
¿no? Y ponernos la camiseta de la agencia, y también a Rosy. Y bueno, a todos los demás que no quiero omitir el nombrar a nadie, pero bueno, vi personas que de verdad que han tenido una gran trayectoria en el comercio exterior y aduanas, que siguieron toda esta presentación, que parece magnífica presentación. Pero me quedé sorprendido, doctor. Necesito estudiar más porque ha demostrado que no sabemos nada de lo que creíamos que sabíamos, ¿no? No, nada de eso. Ya parece. Mira quién lo dice. Y quisiera pasarle la palabra a Daniela Martínez para no sé si esté por ahí, Daniela. Aquí estoy, doctor. Fue un deleite, en verdad. Para mí, todo el viaje histórico de los tratados y todo lo que nos enseñó. Yo quería hacerle como Fernández, que podemos seguir aplaudiendo para que usted siguiera viendo su cátedra. Lástima que nos pusieron horario, pero ojalá después nos pueda acompañar aquí en Tijuana a dar una plática, o si no en alguna otra parte, sería un placer o un honor que lo tengamos presencialmente. Y mientras, de todas maneras, gracias por estar aquí. Aquí en Hagamos un Trueque, la intención y nuestro propósito es poder difundir la cultura de comercio exterior, ¿no? Que compartir conocimiento, este trueque como usted lo hizo. Así que tenemos esta constancia o este reconocimiento virtual, ¿no? Que dice TLC Magazine México, con Hagamos un Trueque, le otorga el presente reconocimiento a Máximo Carvajal Contreras por hacer un trueque en la plática virtual de la importancia de los tratados internacionales en comercio exterior y aduanas el día 26 de mayo de 2020. Le mandamos este reconocimiento virtualmente y un abrazo también. Amigos, muchas gracias por su tiempo, gracias por acompañarnos casi todo el mes. No crean que vamos a parar aquí, a pesar de que dicen que vamos a retomar en junio. Yo creo que vamos a continuar dando conferencias en junio. La próxima semana ya tendremos el calendario completo para que nos sigan acompañando. Y mientras, mis aplausos, doctor. Muchísimas gracias por estar aquí y por acompañarnos. Muchas gracias, Daniela. Al contrario, a ti por tantas gentilezas. Y ya te dije por tantas flores. Sí, ¿no? Ya dijo que va a ir por la maceta, ¿eh? Ya le dije el vino. Mejor por un vinito aquí en los viñedos. Aquí los claro que sí. Bueno, estamos Octavio, muchas gracias. Gracias, doctor. Nos vemos el jueves. Nos vemos, Rosy. Nos vemos mañana. Mañana miércoles. Mañana miércoles hay una plática relacionada con programas IMEX de fomento y del maestro Ricardo Méndez Castro. Y el jueves nos vemos para el futuro de las profesiones. Me va a tocar platicar un poco de eso. Ahí hay una tendencia que es la Gig Economy, de la cual voy a platicar un poco vinculada con los tratados de libre comercio y con los cambios que vienen. Nos vemos, doctor. Hasta luego a todos. Gracias a todos. Un abrazo y cuídense mucho todos. Cuídense mucho. La salud es lo principal. Un abrazo. Hasta luego. Bye. Bye, mis hijos. Bye a todos mis amigos. Gracias. Cuando hablamos de comercio exterior, hablamos de un manejo de una gran cantidad de información que va cambiando día a día. Sin embargo, una de las bases principales de esta práctica es la clasificación arancelaria de las mercancías. Soy el ingeniero Enrique Herón Jiménez Ramírez y voy a tener el gusto de acompañarlos durante el trayecto de este diplomado en línea sobre clasificación arancelaria. Soy un apasionado del comercio exterior. Trabajé toda mi vida con la clasificación arancelaria y desde sus inicios
en la implementación del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías, como representante de México y coordinando los trabajos de adaptación al español para Latinoamérica, España y Portugal. En el diplomado en línea en clasificación arancelaria del CUEG Baja California y Trade and Law College, podrás adquirir las herramientas y conocimientos necesarios para poder realizar correctamente la clasificación arancelaria de cualquier tipo de mercancías, además de los aspectos jurídicos de cada una de las secciones y de los capítulos, y el análisis de los textos legales. Finalmente, mediante casos prácticos, vamos a llegar a la correcta clasificación arancelaria. Este diplomado está dirigido al personal de agencias aduanales, de importadores, de exportadores, clasificadores, consultores, estudiantes de comercio exterior y carreras afines, así como trabajadores del sector público. No pierdas la oportunidad de cursar este diplomado con la experiencia y calidad académica que el CUEG Baja California y Trade and Law College tienen para ti. Los esperamos. Aquí nos vemos, amigos. Muchas gracias por escucharnos. Esto fue Hagamos un Trueque, el podcast de TLC Magazine México. Si te gustó el episodio, no olvides compartirlo en tus redes sociales. Además, puedes encontrar todos nuestros episodios a través de Spotify, www.com.mx, en la sección de podcast. Si estás interesado en algún tema específico o se te hace complicado algún tema, envíanos un inbox, mensaje o WhatsApp y con gusto buscaremos al experto ideal para aclarar todas tus dudas.